Ok, estamos aquí nuevamente en el curso de digitales. Vamos a terminar entonces con esta parte de los codificadores, y en este caso tendríamos una implementación que se puede hacer con una combinación de dos codificadores de decimal a octal combinados entre sí para generar un codificador decimal a binario. O sea, el codificador decimal a binario fue el primero que vimos, que iba desde la entrada 0 hasta la entrada 15, o sea, 16 entradas, y tenía 4 salidas. Ahora, si yo no tuviese disponible un codificador decimal a binario, pues se puede implementar, se puede hacer mezclando o uniendo dos codificadores decimal a octales, que son los que vimos en la clase anterior. Para eso, pues normalmente, si por ejemplo yo utilizo un 74148, esto sería un ejemplo de un codificador en la práctica que sería decimal a octal, pues utilizaría dos. ¿Por qué? Porque uno tiene de la 0 a la 7, que serían 8 entradas, y el otro tendría también de la 0 a la 7, 8 entradas, y 8 y 8 son 16 entradas, que sería entonces equivalente a ir desde la 0 hasta la 15, ¿ves? 16 entradas. Uno me genera de la 0 a la 7, y el otro pues me va a generar el equivalente de la 8 a la 15, y combino esos dos para generar entonces uno total de la 0 a la 15, 16 entradas, combinando dos de decimal octal, que cada uno sería de 8 entradas, 8 y 8 pues 16. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para generar eso, pues obviamente cada entrada pues estaría disponible para activarse para cada uno de los codificadores que tengo. Como dije, pues el primero pues puedo tener de la entrada 0 a la 7, y sigo entonces de la 8 a la 15 con el segundo codificador decimal octal. Ok, para las salidas, en este caso, como cada codificador decimal octal solamente tiene 3 salidas, pero el codificador decimal a binario se supone que sea 4, pues tengo que unirlas para poder generar la cuarta salida que necesito, ya que al final necesitaría 4 salidas: A3, A2, A1, A0. Como cada codificador decimal octal tiene las salidas A2, A1, A0, lo que se hace es que cada una de esas 3 salidas se combinan a través de unas compuertas OR, como ven aquí en el documento, en el dibujo, y esas compuertas OR van a combinar entonces cada una de las dos entradas iguales. Por ejemplo, la entrada A0, si nos vamos con la menos significativa, pues entonces se saca del terminal A0 de este codificador decimal octal, y del otro también de la entrada A0, ¿ves? Y se unen esas dos a través de una compuerta OR, y ahí se saca la salida 0. De la salida 1 se saca la salida a través de una compuerta OR, y del otro se saca también la salida 1 y se combina, se unen en una compuerta OR y se saca una salida A1. De la salida A2 se saca de uno de los codificadores decimal octal, y del otro codificador decimal octal también se saca la otra A2 y se combinan también en una compuerta OR para sacar A2. Entonces se usan 3 compuertas OR en este caso, que son compuertas, no son las compuertas internas en este caso, por si acaso no confundir. Recuerde que obviamente dentro de estos circuitos hay compuertas OR, pero eso es interno, eso es parte del dispositivo. Estas serían ya compuertas OR externas que tendríamos que usar para combinar entradas de salida 0 con salida 0, salida 1 con salida 1 y salida 2 con salida 2. Como cada uno tiene una salida desde A2 hasta 0, pues se combinan las dos para formar una sola, y ahí tendría la salida A0, A1, A2. Me faltaría entonces la cuarta salida para poder ir desde entrada 0 hasta la 15, porque necesito un cuarto bit. Esa salida más significativa, la 3, se hace mediante estos terminales extras que trae este dispositivo 74148. Esto está explicado aquí, que es lo que se conoce, está explicado por aquí, en este párrafo. Él tiene un terminal que se conoce como Enable Input,
y tiene un terminal en la salida que se conoce como Enable Output. Y este también, como el mismo dispositivo, tiene un Enable Input y un Enable Output. En este caso, el codificador que va de la 0 a la 7, como es el primero que si vamos en orden, sería para las primeras 7, para las primeras 8, entradas de la 0 a la 7, pues el Enable Input de ese se conectaría con el Enable Output del otro. ¿Ves? Aquí vemos esa conexión. El Enable Input, el terminal de entrada Enable de este dispositivo, se conectaría con el segundo codificador decimal octal con el terminal E0 o el terminal de Enable Output. Y esa conexión me va a hacer entonces que se genere esa salida A3. ¿Ves? Porque si yo voy de la 0 a la 7, en las primeras entradas, pues obviamente solamente yo necesito 3 bits. Porque iría desde 000 hasta 111. Y en este caso esta salida 3 siempre sería 0, como vimos anteriormente. Por eso no se necesita en codificadores decimales octales. Pues ese Enable Input estaría apagado. Entonces al conectarse con este, pues no hay ningún problema porque no está transfiriendo nada porque está apagado, y entonces este A3 se mantiene en 0. Entonces sería simplemente un código de 3 bits. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ya yo paso y activo una salida que sea de la 8 hasta la 15, que sería en el segundo codificador decimal octal que yo tengo, pues entonces en ese caso ese Enable Output en este caso se va a activar, y al estar conectado con este Enable Input lo activa, y ahí es que entonces al activarse genera un 1, y entonces depende de la entrada que se active de la 8 a la 15, siempre esa salida tiene que estar activa porque ahí empiezo con el 8. Si se activa la 8 sería 1, 0, 0, 0. Si es la 9, 1, 0, 0, 1, hasta que llego a la 15, que sería 1, 1, 1, 1. Y en ese momento siempre, cuando empiece a funcionar este segundo codificador, de acuerdo si es de la 8 o a la 15, cualquiera de ellas que se active, pues en ese momento ese Enable Output se activa, y al estar con el Enable Input del otro, pues quedan activados y generan un 1 en ese A3. Este Enable Input de este dispositivo pues se conecta a Ground porque ese no se usa, y este se puede dejar así sin conectar. Lo importante es la conexión, es como si fuera una conexión en paralelo, donde el Enable Input de este se conecta con el Output de este para que cuando este segundo se active, ahí entonces se empieza a generar un 1 en esta salida y genere un bit más significativo A3. Las otras conexiones pues se hacen a través de compuertas OR para poder generar las otras 3 salidas, y de esa manera tengo entonces el código de 4 bits A3, A2, A1, A0, dependiendo de las entradas que se activen de la 0 a la 7 para este primero, o las equivalentes de la 8 a la 15 para este segundo. Así que de esta manera puedo generar un codificador de 16 líneas de entrada de la 0 a la 15 con las 4 líneas de salida de la 3 a la 0, usando dos codificadores en paralelo, que serían dos codificadores decimal octal, cada uno de 8 líneas y de 8 líneas, que sumarían las 16 líneas en total que necesitaría para poder implementarse el codificador de decimal a binario. Si nos vamos a un ejemplo, aquí tenemos entonces el ejemplo donde sería ese mismo circuito. El funcionamiento sería lo mismo, al final va a funcionar como un codificador decimal a binario completo de 4 bits. Nuevamente depende de la entrada que se active, sería el código que sale acá en la salida. Si se activa por ejemplo la entrada 4, pues el código de salida sería 0100. En este caso pues esta conexión estaría apagada porque todavía no se ha generado un bit ahí, pero como se va a presentar en 4 bits, pues en ese caso sería 0. Si por ejemplo el 7 es la entrada que está activa, pues nuevamente ese bit todavía está apagado porque el código sería 0111. ¿ves? Cualquier entrada que vaya de la 0 a la 7, este bit
permanece apagado. Tan pronto se active cualquiera de las otras, por ejemplo, si se activaría la 11, pues ya ahí entonces el código que sale sería 1011. Y en ese momento es cuando estos enable conectados entre sí se activan y generan esa 3 igual a 1. Y si fuera en la entrada 15, como está entonces acá, se activó nuevamente ese enable y por eso entonces el código de salida sería 1111, que sería el equivalente al 15. O sea que en términos de funcionamiento, lo que sale del código de salida es lo mismo que saldría pues para el primer caso que vimos de un codificador decimal a binario. Depende de la entrada, va a ser el código, en este caso de 4 bits. Lo único es cómo es la forma de realizarlo en un caso práctico. Nuevamente, si yo no tuviese un dispositivo que sería un dispositivo con 16 entradas, porque a veces no se consiguen, pues se pueden conseguir dos de estos que se consiguen mucho más fácil y se unen a través de este circuito y puedo generar entonces el funcionamiento del otro. La explicación pues más o menos es lo que explicamos en la teoría. Se utilizan dos circuitos codificadores, cada uno de 8 entradas, de manera que tenemos dos codificadores de decimal octal conectados en paralelo. La conexión se hace a través de la entrada adicional enable input de uno con el enable output del otro para poder generar entonces ese bit más significativo. En este caso sería 3. Las otras salidas, que serían la 2 a 1 a 0, se generan uniendo cada salida a 2 a 1 a 0 de cada dispositivo o a través de compuerta OR para poder generar esas otras 3 salidas, y de esa manera pues tengo las 4 salidas a 3, a 2, a 1, a 0. Y como explicamos, pues si estamos activando entradas de la 0 a la 7, pues este enable va a estar apagado, de manera que esta 3 se mantiene apagado. Cuando entonces paso de la 8 a la 15, pues cualquiera de ellas me va a prender esa enable, y entonces de esa manera puedo ver un 1 en esa salida, y por eso voy a tener el código comenzando en 1 o comenzando en 0 si estamos aquí solamente de la 0 a la 7, como vimos en estos primeros dos casos. La 4 o la 7, pues el código empieza en 0. Ya cuando brinco de la 8 a la 15, en este caso la 11 o la 15, pues ya el código empezaría en 1. Y de esa manera se logra una implementación de un codificador decimal a binario utilizando dos codificadores en paralelo decimal a octal.